Hola, mi nombre es Marian Navarro Beltrán, pertenezco a la Universidad Católica de Murcia y, junto a la profesora Marta Martín Yaguno de la Universidad de Alicante y la profesora Rosa Berganza Conde y el investigador Carlos Ortiz González, ambos de la Universidad Rey Juan Carlos, hemos preparado la comunicación La interinfluencia entre medios y representantes parlamentarios, el caso del control selectivo en las iniciativas y las noticias relacionadas con el Rey Emérito. Antes de comenzar, me gustaría señalar que los resultados obtenidos en esta comunicación forman parte del proyecto de investigación Los efectos de la información política sobre las percepciones y actitudes implícitas de la ciudadanía y los y las periodistas ante la corrupción, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. La duración de este proyecto abarca desde el 1 de junio de 2020 hasta el 31 de mayo de 2023 y sus investigadores principales son los profesores Rosa Berganza Conde y Roberto de Miguel. Para la exposición de este trabajo comenzaremos con los apartados de introducción y objetivos. Continuaremos con la explicación de la metodología. A continuación desarrollaremos los resultados y terminaremos con las conclusiones. Con referencia a la introducción, cabe señalar que dentro del marco de la Agenda Building es habitual encontrar estudios que analizan la interinfluencia que existe entre los políticos y los medios de comunicación. Esta situación se produce porque la agenda política y la agenda mediática están estrechamente relacionadas, aunque no se puede olvidar que cada una de ellas posee su propia estructura y su propia dinámica. De esta forma, y entre otras cuestiones, la investigación previa llega a dos importantes conclusiones. A. La agenda de los medios parece influir sobre la agenda política y B. La agenda política parece influir sobre la agenda de los medios. Por tanto, y según Califano, los medios de comunicación, además de intermediar entre acontecimientos que a menudo extraen de la actividad parlamentaria y las audiencias, se erigen como actores sociales capaces de influir en el sistema político, ya que no se puede olvidar que los medios de comunicación, entre otras cuestiones y según Friedman, poseen la función de analizar y controlar la actividad de las instituciones políticas. De esta manera, también los diputados utilizan a los medios en ocasiones como fuentes para sus iniciativas, pues según Perusotti y Smulovich, los medios pueden ayudar a los parlamentarios a tomar decisiones informadas al denunciar y exponer determinados hechos. Por tanto, la Agenda Building trata de revelar la interinfluencia que existe entre la agenda mediática y la agenda política, pero no solo eso, ya que también pretende analizar la relación que se establece entre los medios de comunicación al considerar que las informaciones difundidas por algunos medios pueden influir en la agenda de otros medios. Así, el objetivo de esta comunicación se basa en analizar las transferencias que se producen entre los medios de comunicación y el Parlamento. En concreto, para realizar este análisis se toma como caso de estudio el tratamiento de los escándalos relacionados con el Rey Emérito. Se escoge este tema como caso de estudio porque la abdicación de Juan Carlos I en 2014 conlleva que en España se produzca una situación inédita, puesto que el antiguo monarca pasa a ostentar la categoría de Rey Emérito, inexistente en la democracia constitucional. En este contexto, y a raíz del conocimiento de algunas actuaciones de Juan Carlos I, se inicia un debate mediático, político y social sobre las características, las actuaciones y el control a esta figura. Por tanto, con la realización de este trabajo se pretende describir, además de los temas planteados y los promotores de las iniciativas parlamentarias, las referencias a medios y a políticos que aparecen en los medios de comunicación y en dichas iniciativas. Para ello, se recurre a la metodología cuantitativa y se efectúa un análisis de contenido de todas las iniciativas parlamentarias y de todas las noticias publicadas en el mundo, en el país y en el Confidencial relacionadas con el Rey Emérito y publicadas entre el 1 de julio de 2014 y el 15 de marzo de 2021. El 1 de julio de 2014 ha sido escogido para iniciar la recogida de datos porque Juan Carlos I abdicó en junio de ese mismo año. Por su parte, El Mundo y El País han sido seleccionados por ser, según el Estudio General de Medios, los dos diarios generalistas con mayor número de lectores. También se ha utilizado el Confidencial por ser el medio que, según Zarzalejos, dio la exclusiva de la abdicación de Juan Carlos I. De esta forma, se han analizado un total de 93 iniciativas parlamentarias y 1.520 noticias, 462 del País, 654 del Mundo y 404 de El Confidencial. Para analizar esta información, se ha realizado un protocolo de codificación que, entre otras cuestiones, recoge información sobre el tipo de documento, el tema tratado, las menciones a políticos y a medios y los promotores de las iniciativas parlamentarias. Para examinar esta información, se ha recurrido al programa informático SPSS. Una vez vista la metodología, vamos a hablar de los resultados.
En la tabla 1 se puede observar el porcentaje de noticias y iniciativas parlamentarias que mencionan de forma destacada, es decir, en el título o en el subtítulo, a políticos y a medios. Cabe señalar que, si tenemos en cuenta el total de documentos analizados, es más habitual encontrar menciones a políticos que a medios. De esta forma, en el 32,4% de las ocasiones se hace referencia a políticos, cifra que desciende al 6,9% al considerar las alusiones a los medios de comunicación. Esta misma situación se produce en el caso de las noticias, ya que en el 33,3% de estas se menciona a políticos frente al 5,7% que nombra medios. Sin embargo, en el caso de las iniciativas se produce la situación contraria, pues en este tipo de documentos es más habitual encontrar alusiones a medios de comunicación, 25,8%, que a políticos, 18,3%. En el caso de las menciones a políticos, destaca que todas las iniciativas y más de la mitad de las noticias se refieren en exclusiva al Poder Ejecutivo. Al considerar las iniciativas parlamentarias, cabe señalar que aquellas que hacen referencia a los medios de comunicación se caracterizan por aludir, especialmente, a la cobertura efectuada por Radio Televisión Española, aunque no se puede olvidar que también se mencionan otros medios, como La Razón, El Diario, El Español o Tribune de Genet. Además, las iniciativas con enfoque comunicativo se identifican por haber sido promovidas principalmente por el Partido Popular, que está sobre todo interesado en el tratamiento de la imagen del monarca. Por su parte, las iniciativas que mencionan a políticos aluden especialmente a la ministra de Hacienda y son efectuadas principalmente por el Grupo Mixto, el Grupo Plural y por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea. Las iniciativas que no hacen referencia de forma prioritaria a medios o a políticos son realizadas sobre todo por el Grupo Plural y se preocupan de manera prioritaria por el gasto público y la comisión de delitos. Por su parte, las noticias que hacen alusión a medios de comunicación también se centran especialmente en Radio Televisión Española y su tema principal son las informaciones difundidas por los medios de comunicación. Las noticias que mencionan a políticos se basan principalmente en el gobierno y en sus miembros y hacen referencia sobre todo al posicionamiento político. El resto de las noticias prestan especial atención al día a día de las familias reales, como por ejemplo la asistencia de algún miembro de la familia real a algún evento o la existencia de algún fallecimiento. Finalmente, se puede concluir que, aunque las alusiones a medios y a políticos no son especialmente abundantes en las noticias y en las iniciativas parlamentarias analizadas, la agenda política parece estar más influida por la agenda mediática que por las actuaciones de otros políticos, mientras que la agenda mediática parece estar más influida por la agenda política que por las informaciones difundidas por los medios de comunicación. Por tanto, se puede afirmar que sí existe cierta interinfluencia entre la agenda política y la agenda mediática. Así, y con referencia al caso del rey emérito, se puede afirmar que los medios de comunicación utilizan a los políticos como protagonistas de sus informaciones en 1/3 de las noticias, y los diputados usan a los medios como fuentes para sus iniciativas parlamentarias en el 26% de las ocasiones. De esta forma, se podría afirmar que, en cierta medida, los medios ayudan a controlar y supervisar a la monarquía española. En ese sentido, cabe mencionar que a los fenómenos de la exposición, la percepción y la memorización selectiva podría añadirse, en el caso del tratamiento mediático y político, también el control selectivo. Así, se podría considerar que las informaciones que periodistas y diputados deciden hacer públicas pueden influir en la opinión que la sociedad y otros grupos y otros organismos poseen de las instituciones políticas. En el caso del rey emérito destaca que cuando las noticias y las iniciativas aluden a medios de comunicación, mencionan especialmente a Radio Televisión Española, y cuando aluden a políticos hacen referencia especialmente al gobierno y a sus integrantes, de manera que esta tensión política y mediática podría conllevar que todos ellos fueran objeto de debate social. De esta forma, la sociedad también podría debatir sobre el gasto público, el tema más tratado en las iniciativas y las familias reales, la temática más habitual en las noticias. Por todo ello, se podría considerar que el tema del control selectivo resulta importante en el campo de la opinión pública. Para finalizar, únicamente queda mostrar la bibliografía utilizada en esta presentación y dar las gracias por la atención prestada. Gracias.